Empecemos con la predicación. Seguimos, hermanos, el Evangelio de Mateo y yo espero que no nos olvidemos del contexto. Estamos en Mateo 13, ¿sí? El contexto inmediato tiene que ver, el pueblo de Israel esperaba una manifestación grandiosa de su Mesías, del Rey Mesías. Esperaba una manifestación grandiosa del reino de Dios. Y el Rey Mesías había llegado a ellos y les estaba ofreciendo el reino de los cielos. Pero el pueblo, capítulos 11 y 12, ¿se acuerdan? Es el contexto inmediato. Capítulos 11 y 12 de Mateo, el rey es rechazado. El pueblo Israel, el pueblo judío, rechazó a su rey, rechazó a su Mesías. Y principalmente los líderes de aquel pueblo rechazaron al Mesías. Si se acuerdan de la predicación del domingo pasado, que empezamos las predicaciones de este capítulo 13, decíamos, bueno, si el reino vino a ser ofrecido y el pueblo y los líderes rechazaron el reino, entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con ese reino que el Señor Jesús había traído? Bueno, Mateo capítulo 13, el Señor Jesús enseña a través de estas parábolas lo que sucederá o lo que estaría sucediendo con el reino de los cielos, en tanto que Él regresara. Él estaba allí, Él estaba ofreciendo el reino, Él estaba siendo rechazado y Él se iba a ir. Y en tanto que Él regresara, y cuando regrese por segunda vez, nosotros sabemos, se va a manifestar ahora sí totalmente, plenamente, poderosamente, como el rey que Él es. Y va a llegar a ejercer su reino y su dominio, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Bueno, mientras el Señor regresa, el reino de los cielos se va a desarrollar de la manera en la que el Señor Jesús enseña aquí en Mateo capítulo 13. Aquí está lo que el Señor denominó los misterios del reino de Dios. Y yo espero que se acuerden de esta definición de lo que es los misterios del reino de Dios. No lo vamos a repetir en este momento. Entonces, mis hermanos, ya empezamos la semana pasada. Son 7 las parábolas que aparecen en este capítulo. La semana pasada se trató la primera de ellas y hoy vamos a seguir y vamos a tratar las 3 parábolas que acabamos de leer en este capítulo 3. Y la primera de ellas es el trigo y la cizaña, así se denomina la parábola. Versículos 24 al 30 que ya leyeron. Ahora, el Señor empieza aquí con una frase importante. Dice, el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante a. Y enseña la segunda parábola. Y esta parábola dice que un hombre siembra buena semilla. ¿Qué era esa buena semilla? Era trigo. Eso es lo que el hombre sembró. Trigo, buena semilla. La sembró en su campo. Pero dice el Señor en la historia que durante la noche su enemigo se introdujo allí en su campo y sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es una hierba. Es un tipo de maleza y es considerada mala hierba. Inclusive sus semillas llegan a ser venenosas. Definitivamente la cizaña es una mala hierba. Pero, ¿saben? Hay que explicar esto porque nosotros no conocemos las cosas del campo. ¿Alguien conoce la cizaña en realidad? ¿No?
Bueno, no supe dónde conseguirla, si no hubiera traído aquí una muestra y no les quise, ¿cómo se llama?, poner una imagen porque luego ni son lo que necesitamos ni esperamos. Pero bueno, se nos explican, los que conocen, nos dicen que cuando la cizaña, que esta mala hierba que llega a ser hasta venenosa, cuando esta mala hierba está creciendo, cuando apenas empieza a crecer, no se puede identificar ni diferenciar del trigo. Cuando empiezan a crecer, cuando están pequeñitas, son iguales, son muy semejantes. No hay manera de decir, mira, ese es cizaña, ese sí es trigo. No hay manera cuando están empezando a crecer. Pero cuando ya crecen más y empiezan a madurar, cuando el trigo empieza a producir sus granos, y a lo mejor el trigo, por lo menos en imágenes o en comerciales, tenemos la idea de cómo es el trigo, ven que está la espiga y ahí vienen los granitos de trigo. Cuando empieza a madurar, todavía no termina de producir totalmente, pero cuando ya empieza a madurar y empieza a producir algunos granos, entonces sí, ya se puede diferenciar perfectamente de la cizaña. Ya no son tan iguales, ya no son tan parecidas, ya hay una diferencia evidente cuando han madurado. Ahora, hermanos, esto es importante que entendamos para que nosotros podamos comprender esta parábola, ¿verdad? El Señor habla a sus oyentes y le habla de cosas que ellos conocen. Él le decía trigo y todos conocían el trigo, y les dice cizaña y todos conocían perfectamente la cizaña. Bueno, nosotros necesitamos esta aclaración que acabo de hacer porque nosotros no la conocemos, ¿verdad? Bueno, así era la cizaña. Y bueno, bien, volvemos a la parábola. Dice que el trigo y la cizaña van creciendo y, como ya dijimos, sin que se note la diferencia hasta que empiezan a madurar. Entonces, narra el Señor que los siervos de aquel hombre vienen y muy extrañados, porque saben que sembró solo buena semilla, solo sembró trigo. Entonces vienen y extrañados le notifican a aquel hombre que ha aparecido cizaña en su campo. Y se preguntan por qué ha sucedido esto. ¿Por qué? Bueno, aquel hombre, sin dudar, le dice que fue un enemigo. Fue un enemigo que en la noche vino y sembró la cizaña. Miren, un famoso predicador y comentarista bíblico nos dice que el hecho de sembrar cizaña entre el trigo era una práctica muy común en aquellos tiempos. No era nada extraño. Alguien que estaba enemistado con otra persona, alguien que tenía alguna cosa contra esa persona, cuando, sembraba trigo o alguna buena semilla en su campo, venía aquel enemigo, aquel que estaba enojado con él, venía y a escondidas, secretamente le sembraba la cizaña. Y esto lo hacía para que la cizaña, pues, destruyera, si fuera posible, la buena cosecha del trigo, o por lo menos que la redujera, que fuera ya no tan buena como se esperaba y que obviamente su valor pues disminuyera mucho. Esto nos dice este comentarista que era muy común en aquel tiempo. Era tan común que dice que inclusive los romanos hicieron una ley para castigar esto, porque ya se había vuelto un delito y entonces había una ley que lo castigaba. Aquel hombre de la historia del Señor dice que sin dudar él dijo que había sido un enemigo. Ahora, cuando sus siervos ya sabían por qué es que había aparecido la cizaña, le preguntan entonces que el hombre si quiere que vayan ellos y la arranquen. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Aquel hombre les dice que no lo hagan porque existía un riesgo. Y el riesgo era que al arrancar la cizaña pudieran arrancar también el trigo. Están creciendo, todavía no llegan a la madurez, todavía no llega el tiempo de la cosecha, pero ya es notorio.
El hombre le dice, no, no la arranquen porque había este peligro. Si arrancan la cizaña, pueden arrancar también el trigo. Una de las razones, otra vez, los que saben de esto nos explican, dice que crecen y crecen a veces tan cerca o a veces tan entrelazadas las plantitas que bueno, pues sería difícil pretender separar y arrancar la cizaña porque se iba a perjudicar evidentemente el trigo, pero que otra razón es que no solamente estaban entrelazadas en la parte visible, en la parte superficial, sino que inclusive podían estar entrelazadas en la raíz. Y aunque a lo mejor ahí por arriba tuvieran cuidado y las separaran, a la hora de jalarlas, pues como las raíces estaban unidas, pues entonces también iban a perjudicar el trigo. Y por eso aquel hombre les dice, no la arranquen. Y les dice que las dejaran seguir creciendo hasta el tiempo de la siega. Y entonces dice que aquel hombre le daría instrucciones a los segadores para que ahora sí, ya crecido, el trigo ya completamente maduro, fuera recolectado, cosechado, y entonces sí dice, arranquen la cizaña, átenla y quémenla. Y el trigo sea llevado al granero, ya sin peligro alguno. Dice el Señor Jesús que a esto es semejante el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de la predicación de 8 días? Las parábolas era para que pues no entendieran, era una historia ahí, pero ¿qué significaba? Bueno, otra vez, aquí está la historia, y a esto era semejante el reino de los cielos. ¿Pero qué significaba esto? Bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos de andarle buscando el significado, porque el Señor mismo, ante la pregunta de sus discípulos, vean el verso 36, Él va a explicar el significado de esta parábola. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y bueno, el Señor les explica. Y Él identifica, ahorita lo vamos a ver, Él identifica en los versículos 37 al 39 casi todos los elementos de esta parábola. No los identifica todos, de cada uno fuera, pero los que toman relevancia, los que tienen significado para la parábola, el Señor los identifica. Y vean, muy fácil, verso 37, dice, el que siembra la buena semilla es, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Este era el título que Él con el que Él se refería a sí mismo. Era su título preferido cuando se refería a Él. Dice, el que siembra es el Hijo del Hombre. El campo, verso 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Entonces no hay que andarle buscando. El Señor nos dice claramente, esto corresponde a cada cosa. Y además de esto, a continuación, Él explica cuál es el sentido en que se debe centrar la atención acerca de esta parábola. ¿Qué es lo que esto significa? Versos 40 al 42. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el significado de la parábola. Bueno, déjenme explicarles muy brevemente, rápidamente.
ahí encontramos 2 veces el fin del siglo, esta expresión del fin del siglo. Bueno, este es el momento en que la historia tal como la conocemos se va a terminar. Eso va a suceder cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, regrese en poder y gloria, como lo dice el Evangelio, ahora sí para reinar, para sentar su trono, para reclamar su reino, pero también para ejercer juicio, Cuando el Señor regrese para reinar y ejercer juicio, entonces será el fin del siglo, el fin de este tiempo, Bien, pues entonces, en esta parábola, el Señor nos enseña que durante el tiempo que hay entre que Él estuvo por primera vez en la tierra y murió, resucitó y regresó al cielo, desde ese momento hasta el momento de su segunda venida, durante todo este periodo, en el mundo habrá hijos del reino e hijos del malo. Va a haber de los dos en este mundo, ¿sí? El campo es el mundo, ¿sí? En el mundo va a haber hijos del reino e hijos del malo. Los hijos del reino somos aquellos que hemos recibido el Evangelio, hemos recibido al Señor, creemos en el Señor Jesucristo. Y evidentemente los hijos del mal son todos aquellos que, al igual que aquella perversa generación del pueblo judío, han rechazado, están rechazando y seguirán rechazando el mensaje del Evangelio. Y por esto estarán rechazando al Rey, al Mesías. Los hijos del malo son todos los incrédulos. Esos incrédulos que, aunque no estén conscientes o aunque no lo sepan y aunque lo escuchen, no lo van a tomar y no lo van a creer y no lo van a aceptar, en realidad son hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Todos los incrédulos son hijos del diablo. No hay tintas, no hay medias tintas. O se es hijo del reino, hijo de Dios, o se es hijo del diablo. No hay otra posibilidad. El punto, hermanos, es que los súbditos del rey no deben preocuparse ni deben ocuparse en querer hacer algo para contrarrestar o para eliminar a los incrédulos. No hay que hacer nada, porque el Señor permite que en este tiempo haya de los dos en este mundo. Déjenlos que crezcan. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. Hasta cuando Él regrese. Y entonces, por medio de sus ángeles, va a separar a estos dos grupos, a los hijos del reino y a los hijos del malo. Y los que son del maligno, dice, serán echados en el horno de fuego. En Apocalipsis es llamado el lago de fuego. Esto es, los hijos del malo, al final del siglo, serán arrojados al infierno por toda la eternidad. Mientras tanto, el Señor permite que estén presentes en este tiempo. Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos aplicar de la enseñanza de esta parábola? Esto que acabo de decir es la enseñanza de la parábola. ¿Qué podemos aplicar? Miren, es claro, muy, muy claro, que la maldad en el mundo está en aumento, ¿no es cierto? La maldad en el mundo está en aumento. Las cosas que los hombres hacen malévolamente cada vez son cosas peores, más fuertes. Muchas cosas que anteriormente no se escuchaban, no se veían, o tal vez no eran tan generalizadas,
Pero el mal en este mundo está en aumento. Pero, bueno, ni siquiera necesitamos ir en busca de la maldad a todo el mundo, ni siquiera, ¿verdad? Aunque por las noticias y por todo lo que tenemos de comunicación, lo vemos en cualquier parte del mundo, pero ni siquiera necesitaríamos ir allá. Nuestro país, nuestro propio país, nosotros podemos ver, ¿verdad? Me decía hace unos días mi esposa, ¿ya no ves noticias? Le digo, no, ya, de verdad, ya no son noticias, ya parece la nota roja, ¿no? De verdad, eso es lo que parecen las noticias. Y que ya secuestraron a quién sabe quién, y que ya está desaparecido quién, y que ya hubo una balacera, y que ya mataron, y que ya... Y aquí están las imágenes, bueno, ya ni siquiera hay que imaginárselo, te lo están poniendo. Ni siquiera tenemos que ir al mundo, nuestro propio país. Y nuestro país ni siquiera vamos a tener que es muy grande, tenemos que ir a todo el país. Centrémonos en nuestro ámbito, en nuestra zona metropolitana. La maldad se presenta cada vez con mayor intensidad. Y díganme si no es cierto, y seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ante esta maldad que va en aumento, mucha gente suele preguntar, ¿por qué Dios no hace nada contra los malos y la maldad? ¿No es cierto? ¿No se los han preguntado? Oye, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permite que haya esto? ¿Y por qué no hace nada? En una de esas tantas mil noticias que les digo de las cosas malas que pasan, que ni siquiera entro a verlas, nada más veo los encabezados y ya. Por ahí, la de quién no sé, porque hay también 20,000 niñas o jovencitas que sucede esto, y bueno, a la mamá de una de estas jovencitas que mataron, la mamá expresó, Dios, ¿dónde estabas cuando a mi hija la estaban matando? Y así lo pusieron. Bueno, mucha gente suele preguntar esto. Ante tanta maldad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero saben, la verdad es que no lo hacen con una buena intención. No hacen con un interés correcto, con un sentido correcto. En el fondo, lo que la gente hace es un cuestionamiento en contra de Dios. Eso es lo que hace. El punto es que quien así cuestiona, lo que está queriendo es que Dios actúe en el momento y en la forma que ellos quieren. Eso es lo que están queriendo en realidad. A mí esto no me gusta, esto está mal, a mí me está afectando, si le afecta a otros, bueno, pobrecitos o lo que sea, pero cuando me afecta a mí, entonces, si Dios tiene que actuar ahorita y de esta manera. Eso es lo que el mundo está pretendiendo. Quien cuestiona es lo que está haciendo. Y como eso no sucede, como Dios no actúa cuando quieren y como quieren, entonces, por eso cuestionan a Dios. Se levantan contra Dios y hasta usan este trillado argumento para negar la existencia de Dios. No, pues ya no, Dios ni existe, yo ya no creo, porque entonces no hizo, porque ya. Usan el argumento para negar inclusive la existencia de Dios. Pero mis hermanos, Dios ya hizo lo que tenía que hacer en contra del mal, en contra de la maldad y del pecado. Dios ya lo hizo en la cruz de Cristo. Y solo está esperando, paciente y misericordiosamente, a que el trigo acabe de dar fruto. Eso es lo que está esperando el Señor. A que el trigo acabe de dar fruto, que el número de los hijos del reino, el número de los redimidos se complete. Y entonces sí, llegará el fin del siglo.
Y entonces sí, el juicio y el castigo contra la maldad, sobre el pecado y sobre los pecadores, que son los hijos del malo, que son los hijos del diablo, e inclusive el juicio y el castigo sobre el diablo mismo, entonces sí va a llegar. En el fin del siglo, exactamente Dios va a actuar y va a emitir este juicio y este castigo. Pero aquí, hermanos, hay algo que es triste, muy triste, y algo que es lamentable. Aquellos que cuestionan y que osadamente recriminan a Dios, sin duda que también estarán incluidos en ese inmenso grupo de los que serán echados al lago de fuego. Tristemente así va a ser. ¿Quieren que Dios actúe? Claro, y va a actuar. Y si no lo ha hecho y si no los fulmina en el momento es porque Dios es misericordioso y paciente y les sigue dando oportunidad de salvación. Pero su corazón no está con Dios y recrimina a Dios. Y por eso les digo que es triste y lamentable, porque esos que quieren que Dios actúe van a recibir en el fin del siglo lo que merecen. Y ellos van a estar incluidos. ¿Por qué? Porque han rechazado al Rey, porque han rechazado el mensaje del Evangelio, porque en realidad son hijos del maligno. Por eso, hermanos, el reino de los cielos está en el mundo, sí está en el mundo, pero mientras el Señor regresa, los hijos del diablo también están en este mundo. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor aquí en esta parábola. Y por eso, mis hermanos, nosotros no debemos desesperarnos. Sin duda que nosotros ni cuestionamos ni nada, pero díganme si no es cierto, cuando vemos tanta maldad y a veces cuando esa maldad también llega y nos toca, no decimos, Señor, ya ven, ¿verdad? No decimos, ¿dónde estás, Dios? Eso no decimos, sino sabemos que cuando Dios venga va a acabar con eso. Y cuando Él venga, cuando eso sucede, sabemos que eso va a pasar, cuando Él regrese, entonces nosotros, en vez de cuestionar que por qué no hace nada, nosotros decimos, Señor, ya ven. ¿O no les pasa a ustedes? Yo casi todos los días, Señor, ya, acaba con esto, ¿no? Porque sabemos que así va a pasar. Bueno, pero necesitamos ser pacientes, porque el Señor nos está diciendo, mientras Él regresa, en el mundo, sí, vamos a estar nosotros, pero también van a estar los hijos del mal. Y sí, mientras tanto, hermano, tú convives con ellos, tú trabajas con ellos, tú vas a la escuela con ellos, pero debes ser paciente. No puedes ni debes hacer nada, no está en ti, no es tu tarea. El Señor va a ejercer el juicio y los va a condenar y a castigar cuando Él regrese. Pero mientras tanto, lo que tú sí tienes que hacer es evangelizar. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Para qué? Para encontrar de entre toda esa gran multitud de hijos del maligno, tienes que evangelizar para encontrar a aquellos hijos del reino que faltan de ser sumados al reino de los cielos. Eso es lo que tienes que hacer. Tercera parábola de las 7 que aparecen aquí, segunda, la que vamos a ver hoy. Tercera parábola, el Señor vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante a. Bueno, ya sabemos, lo hemos dicho, el Señor Jesucristo está enseñando y predicando con cosas
que sus oyentes conocían, que les eran totalmente identificables, ¿sí? Y bueno, para nosotros a veces nos cuesta un poco trabajo y por eso hace rato tuvimos que explicar el asunto de la cizaña, ¿verdad? Porque ni la conocemos, ¿no? Y así nos pasa con muchas cosas, ¿no? Ahora el Señor dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y cuando el Señor dijo esto a sus oyentes, ellos entendieron y conocían el grano de mostaza. ¿Quién conoce la semilla de mostaza? Hay muchos que sí la conocen. Bueno, para los que no la conozcan, no les traje trigo y cizaña porque ni sé cuál es la cizaña. Pero semillas de mostaza sí les pude traer. Joca, ¿me ayudas? Cada quien tome un sobrecito. Tomen un sobrecito. Bueno, esa Joca dijo, pásenlo, cada quien sírvase. Es que, ándale. Bueno, Mitzi, ya tú hazme favor, por favor. Porque como no están pegaditos. Bueno, los que levantaron la mano no les des, al fin que ya la conocen. No es cierto, no es cierto. Para todos, para que se lleven aquí. ¿Te dieron, Ana, o te brincaron? Ay, no seas así. Bueno, gracias. ¿Ya tomaste el tuyo? Dice el Señor ahora que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bueno, en su bolsita vienen, no sé, como 20 creo, ¿no? No sé cuántas hay, pero bueno. Los que ya las conocían, bueno, ya sabían que era muy pequeñita, ¿no? Los que no la conocían, bueno, ahora ya la conocen. Muy pequeña. Y dice el Señor que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Miren, ya saben que nunca faltan los que le están buscando los errores a la Biblia, ¿verdad? Nunca faltan. No, eso no es cierto, eso es mentira, eso es incorrecto. Bueno, aquí, esos que nada más andan buscando estos errores, dicen que aquí o el Señor Jesús no sabía, o el Señor Jesús se aprovechó de la ignorancia de sus oyentes. Porque dicen que en realidad esta semilla no es la más pequeña de todas, que hay semillas mucho más pequeñas que la de la mostaza. Bueno, saben, dicen los expertos, que esto es cierto, efectivamente, que hay semillas mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Sin embargo, esos que quieren encontrarle los errores y señalar cosas que no son, ignoran que las palabras del Señor deben ser entendidas dentro de su contexto, El Señor está hablando a judíos de Palestina de hace 2000 años. Él les está hablando. O sea que el Señor no sabía que había semillas más pequeñas. Pues claro que sí, Él las hizo, ¿no? Él las creó, ¿cómo no va a saber? Pero Él está hablando a su auditorio de Palestina, judíos de Palestina de hace 2000 años. Y en aquel lugar, y en aquel momento, y hablando de hortalizas, bueno, la semilla más pequeña que los judíos conocían
utilizaban y sembraban era la de la mostaza. Si el Señor les hubiera dicho, como la semilla de, no sé ni cuáles sean las más pequeñas, la verdad, ya no me dio tiempo de investigar, pero, y les hubiera dicho esto, aquí se hubieran quedado como nosotros con la cizaña, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Ni entendemos nada. Bueno, así se hubieran quedado. Sin embargo, el Señor está hablando de hortalizas, de lo que ellos cultivaban en sus huertos. Y lo que ellos cultivaban en sus huertos, la semilla más pequeña, efectivamente era la mostaza. Entonces el dicho del Señor era un dicho correcto. Era un dicho correcto. Bueno, ellos las conocían perfectamente. Y ahora ustedes también ya las conocen, ¿verdad? Así de pequeñas. Bueno, una pequeña. Y el Señor, bueno, continúa, el Señor añade ahí en la parábola, dice que cuando ha crecido, la semilla obviamente ha sido sembrada, y cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra vez, esos que andan buscando, ¿cómo se llama? Los peros al asunto, dicen, oye, es que eso tampoco puede ser, porque la mostaza, los arbustos crecen, y crecen muy pequeños, bueno, en esos arbustos tan pequeños es imposible, o sea, no son árboles, dicen, no son árboles, son arbustos pequeños, y es imposible que en esos arbustos las aves, por lo menos se puedan sostener, mucho menos que hagan sus nidos y que habiten allí. Dicen, eso también es una mentira. Pero otra vez, hermanos, otra vez, ignoran el contexto en el que el Señor está enseñando y predicando. Porque saben, allá en Palestina, la planta de la mostaza sí podía llegar a crecer muy alto. No eran todas, pero tampoco era que fuera algo raro, y podían crecer hasta una altura de 5 a 6 metros. Para que se den una idea, digo, muchos también a lo mejor tendrán una idea de cuánto es un metro y así andemos, pero hay otros que de verdad ni idea tenemos, ¿verdad? Bueno, yo sí, pero no. De aquí, de ese nivel, no de la plataforma, de aquí abajo, al techo, a este techo de aquí, allá arriba, más o menos son 4 metros. ¿Sale? Entonces todavía súmenle 1 o 2 metros más. Esa semillita, así, una semilla así de pequeñita, podía producir una planta que crecía más arriba de lo que aquí podemos ver, para que se den una idea. Para que la enseñanza, así como el Señor se las decía y ellos lo entendían y lo tenían en la mente, bueno, pues también nosotros lo tengamos el día de hoy. Cuando esa planta crecía de ese tamaño, obviamente ya las ramas ya eran robustas y crecía tanto que ahora sí se le podía llamar un árbol realmente, un árbol. Y entonces sí, con ese tamaño, siendo tan robusto, definitivamente las aves sí podían venir y hacer nidos en sus ramas. Otra vez, lo que el Señor está diciendo es verdad. Y sus oyentes están entendiendo estas cosas. Y el reino de los cielos es semejante a esto, dice el Señor. Y entonces, hermanos, la enseñanza de la parábola con relación al reino de los cielos es que, aunque en sus inicios el reino de los cielos era realmente muy, muy pequeño, llegaría a crecer de una manera grande, más allá de lo normal. El pueblo judío, sin duda que esperaba que la manifestación del reino de los cielos fuera grandiosa, realmente grandiosa, que de inmediato se hubiera presentado y de inmediato hubiera sometido a los romanos y de inmediato hubiera sentado en el trono y hubiera extendido su reino a todo el mundo. Así esperaban los judíos. Pero el Señor les está diciendo en la parábola
que el reino de los cielos ya estaba presente, de hecho, ya estaba. Y ciertamente en ese momento su manifestación era pequeña, muy pequeña. Y quizás por eso sus oyentes o el pueblo judío no lo entendía. Y quizás por eso hasta lo despreciaban. Pero el reino de los cielos crecería y llegaría a ser grandioso realmente. Pues bien, mis hermanos, nosotros hoy, 2000 años después, podemos corroborarlo, ¿no es cierto? Aquello que empezó en Palestina hace 2000 años, con un pequeño puñado, que empezó con 12, ¿verdad? Después 120 nos dice Hechos. Después poco más de 500 dice Corintios. Bueno, eso que empezó tan pequeño allá en Palestina hace 2000 años, hoy ha crecido. Hoy se ha extendido a todo el mundo y el crecimiento ha sido grandioso. Cuarta parábola de Mateo 13, tercera la que nosotros estamos viendo. Cuarta parábola, el Señor vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante a, versículo 33. Y ahora dice que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, tampoco les traje, ¿verdad? Les voy a traer también levadura. Bueno, ahorita que vayan a su casa, por ahí la buscan. La levadura son hongos que se descomponen y fermentan. Eso es la levadura. Hongos que se descomponen y fermentan. En este caso, en el caso de esta palabra, lo que está fermentando es la harina. Ahora, cuando la harina es fermentada, entonces se logra que el pan que se produce sea esponjoso y suave, ¿verdad? Esponjoso y suave. Las hermanas que preparan, que cocinan, y los hermanos también, les decía a los hermanos de las 9, caí en la cuenta de que ahora que en las reuniones de varones que les estamos encargando a los hermanos que se encarguen, algunos se van rolando para encargarse del desayuno, pues yo esperaba que pues fuera algo sencillo, que compraran algo, que trajeran algo. Pues no, resulta que los varones están cocinando, ¿no? Digo, qué barbaridad, ahora todos saben cocinar. Qué inútil soy, les digo. Yo nada más sé hacer huevos revueltos, los estrellados se me revientan, pues, ¿no? Y todos saben cocinar. Entonces, hermanas y hermanos que cocinan, ¿verdad? Y que hacen pan o hacen pasteles en su casa. Bueno, ustedes saben que para que el pastel esponje, ¿verdad? Y se ponga suavecito, utilizan un famoso polvo para hornear que se llama, ¿cómo? Comerciales, ¿ya ven? Por eso se los dije, para que ustedes lo hagan, yo no. Efectivamente, todos conocen el Royal, o todos conocemos el Royal, lo que no lo utilicemos, ¿verdad? Los botecitos estos cilíndricos ahí y ya saben que si no le echan ese polvito, entonces el pan pues no, se asoman al horno y sigue así, ¿no? Todo aplastado, ¿no? Y se cocina y está aplastado y si se lo quieren comer va a quedar todo duro, ¿no? Duro. Bueno, ese Royal es levadura. Esa es la levadura, ¿sí? Eso sirve para leudar la masa, para que crezca y se haga blandito. Bueno, espero que con esto ya nos quede claro cuál es la levadura. Y dice, sí, ya entendimos qué es la levadura. Bueno, miren, hermanos, debemos decir que ciertamente en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de manera general, la levadura
hace referencia a algo malo. Cuando se menciona levadura es a algo malo. Ok, si ese fuera el sentido en el que se tomara aquí en esta parábola la levadura como algo malo, entonces la interpretación que se genera y que muchos sostienen es que así como la levadura corrompe la harina, porque ese es el sentido, ¿verdad? La fermenta, la corrompe, aunque el resultado sea bueno, pero bueno, así como la levadura corrompe la harina, dicen, lo que esta parábola significa es que el mal se va a introducir secretamente en el reino de Dios y terminará creando una gran apostasía. Esta es una interpretación, pero el Señor no dice aquí, que el reino de los cielos es como la harina. Creo que con que leamos atentamente entenderemos el sentido correcto. El Señor dice que el reino de los cielos es como ¿qué? Como la levadura. Repito, ciertamente en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hablar de levadura es hablar de cosas malas, pero el Señor aquí no lo está utilizando de esa manera. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, si el reino de los cielos es como la levadura, entonces el reino de los cielos va a estar presente en toda la harina, en todo el mundo, en todos lados. El reino de los cielos va a estar presente en todos lados. Ahora, otra manera incorrecta de interpretar esto, y también hay quienes enseñan esto, es que como el reino de los cielos se va a introducir secretamente y va a leudar toda la masa, entonces quiere decir que a final de cuentas el reino de los cielos va a estar presente en todo el mundo y entonces la salvación alcanzará a toda la humanidad. Pero esa interpretación tampoco es correcta, porque el resto de la Escritura no nos dice de ninguna manera que esto vaya a suceder así. De hecho, la parábola del trigo y de la cizaña ya de entrada nos daría la negación de esta interpretación, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué debemos entender? Bueno, lo que debemos entender, hermanos, en esta parábola es que, bueno, otra vez, en primer lugar, definitivamente el sentido negativo que hay en la mayoría de los textos, o en la generalidad de los textos de la Biblia, bueno, no es la que el Señor aquí utiliza, no ese es el sentido negativo. Por lo tanto, el Señor está hablando en un sentido positivo, en un sentido de beneficio. Y sí, el reino de los cielos se va a introducir secretamente, es decir, sin tanta pompa, sin tanta majestuosidad, sino veladamente, secretamente, se va a introducir en el mundo hasta que su influencia alcance a todos. Su influencia, la influencia en el mundo, no para salvación, no para transformar el mundo, porque la Escritura no nos dice que eso vaya a pasar, pero sí se va a introducir para estar presente y marcar su influencia en todo lugar. Otra vez, hermanos, miren, los judíos esperaban una manifestación grandiosa, una manifestación total, impactante del reino de los cielos. Y el Mesías estaba allí entre ellos, ahí estaba, y ni siquiera lo habían reconocido, lo habían rechazado, porque no llenaba sus expectativas. Ellos esperaban algo grandioso, no llenaba sus expectativas. Por eso,
es que la manera en que el reino iba a manifestar su influencia en el mundo, dijo el Señor, era un misterio, era un misterio. Y el Señor habla de cómo estaba iniciando el reino de los cielos. Otra vez, ciertamente de una manera muy pequeña, que parecía no ser impactante, pero que poco a poco iba a leudar toda la masa. Veladamente, secretamente, el reino de los cielos se introduciría para extenderse y para influir en todo el mundo. Influencia, hermanos. De eso se trata la parábola, de la influencia del reino de Dios en el mundo. Y hoy, mis hermanos, hoy en día podemos citar como ejemplos la existencia y el crecimiento del Evangelio. En años pasados, ahora ya pasó de moda, no es que ya se haya acabado, pero como que ya mediáticamente, inclusive en el pueblo cristiano, como que ya ha bajado un poco. Pero en años pasados, en los países comunistas, el Evangelio, abiertamente, de ninguna manera, ¿no? Sin duda que sigue siendo así. Pero el Evangelio, hoy en día en los países árabes, viene un árabe, nos planta allí enfrente y empieza a recitar el Corán o lo que quieran, y pues ni nosotros ni nadie les hace nada, ¿verdad? Pero a ver, váyanse a un país musulmán y enfrente de una mezquita empiezan a predicar el Evangelio, no terminan ni de exponer el plan de salvación cuando ya los mataron, ¿no? O en China, por ejemplo, ¿no? El país más poblado, más de 1,000 millones, ya perdí la cuenta, ya no sé cuántos van, 1,200 millones, ¿cuántos serán de habitantes en China, ¿no? Y en todos esos lugares, en el pasado y en el presente, el Evangelio no está permitido. Y quien quiera practicarlo y quien quiera predicarlo, va a ser muerto. Pero el Evangelio está allí. En China actualmente no se puede corroborar, pero las estimaciones andan entre 50 y 60 millones de cristianos en China. Bueno, para los 1,200 millones que son, pues a lo mejor es un porcentaje muy pequeño, pero estaba viendo y creo que el porcentaje está igual que aquí en México, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el Evangelio entra de una manera velada, de una manera secreta, pero su influencia está allí y la gente se está salvando. Eso es lo que está pasando. El Evangelio se ha predicado y se ha extendido, si no abiertamente, sí secretamente, pero su influencia ha llegado a todo el mundo, no importa lo que externamente los países sean. Pero hermanos, todavía quisiera llamar su atención en algo más, algo de esta influencia, de una manera un poco más personal de parte nuestra, que somos ciudadanos del reino. Para que nosotros, hermanos, consideremos la influencia, dijimos que de eso se trata, ¿verdad? De influencia. Tratemos acerca de la influencia que nosotros debemos tener en el mundo. Ser parte del reino de Dios nos debe hacer cristianos que impacten en el medio en el que nos desenvolvemos. Siempre seremos los menos, siempre, hermanos, siempre. En el trabajo, en la escuela, en el vecindario. En sus trabajos, ¿cuántas personas son? ¿Cuál es el número del personal en sus trabajos? ¿Cuántos son cristianos? En su escuela, bueno, no en toda la escuela, bueno, si van a escuela pública, obviamente. Si van a escuela privada, pues sí son como de 3 grupos de a 20 cada uno, no son bien poquitos. Pero bueno, en una escuela pública, pues obviamente es muchísima. Pero en su salón, en su salón, ¿cuántos compañeros de escuela tienen? ¿Cuántos compañeros de salón tienen?
¿cuántos son cristianos? En su vecindario, en la calle que viven, en el edificio que vivan, ¿cuántas personas son? ¿Y cuántos son cristianos? Hermanos, y siempre seremos los menos. Siempre seremos los menos. Pero nuestra obediencia al Rey debe ser notoria. Nuestra influencia por ser distintos al mundo debe ser evidente. Se debe notar. No debemos ser cristianos de la secreta, Hermano, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, ¿todos saben que eres cristiano? ¿O tratas de que mejor ni se note? ¿O que ni lo sepan? Porque si no lo saben, entonces para empezar, pues ¿cuál influencia, no? ¿Cuál influencia? Necesitamos notarnos. Y necesitamos notarnos de esa manera a la que solemos llamar dando un buen testimonio, ¿sí? Un buen testimonio. Porque si das un testimonio pésimo, bueno, haznos un favor, no digas que eres cristiano, ¿no? Ya de perdida, ¿no? Porque no es cierto que ustedes les empiecen a querer hablar a alguien, ay no, yo conozco a alguien que decía que era cristiano y hacía y se comportaba, y hombre, ¿no les ha pasado? Es común, ¿no? Nuestra influencia tiene que ser, y tiene que ser buena, buena. Porque a través de ese buen testimonio y de lo que debamos hablar por ese buen testimonio, algunos pueden ser alcanzados para salvación. Acuérdense de la predicación de la semana pasada, los terrenos. No todos son terreno bueno que van a producir fruto, que se van a convertir, no todos. La mayoría no se va a convertir. Pero a través de nuestra influencia en el mundo, en el lugar donde nos desenvolvemos, por esa influencia, algunos pueden ser alcanzados para salvación. Hermanos, debemos ser instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero sí debemos ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de la gracia de Dios. Si bien es cierto que la gran mayoría no se va a salvar, lo que sí debe ser es que la influencia del reino de los cielos por medio nuestro alcance y sea notorio a todas esas personas. Y aunque no se van a salvar la mayoría de ellos, finalmente esa influencia y ese conocimiento será una carga tremenda para ellos, no porque se vayan a sentir cargados en este momento, sino por cuando sean arrancados como cizaña que son, entonces no podrán decir que nunca supieron ni vieron nada, porque claro que recibieron la buena influencia de los hijos del reino. Por esto, mi hermano, y pon atención a esto, que tu influencia sea percibida clara y correctamente en las personas que te rodean. Que seas tú, mi hermano, quien influya en el mundo y que de ninguna manera sea el mundo el que influya en ti. Porque tristemente a eso caemos. Y lo que hablamos, y lo que decimos, y lo que vemos en la tele, en el cine, en lo que sea, y las maneras en cómo queremos hacer las cosas, todas están basadas en lo que el mundo dice y como el mundo lo hace. ¿Qué significa eso? Que de ninguna manera estamos influyendo al mundo.
el mundo nos está influyendo a nosotros. Y bueno, pues ahorita que estamos en esos días, cuando se habla de bodas, por ejemplo, que estamos en esos días, ¿verdad? Ay, ¿y cómo va a ser la boda? Hay que hacer y hay que... El mundo nos está influyendo y queremos hacer las cosas como dice el mundo. Qué difícil, hermanos, es romper con esas cosas. Por eso otra vez, hermano, quiero que lo consideres, que seas tú quien influye en el mundo y de ninguna manera que sea el mundo el que influya en ti. El pueblo de Dios, el pueblo judío, rechazó a su Mesías. Rechazó el reino de los cielos que les estaba siendo ofrecido. Y parecería que el reino de los cielos hubiera quedado frustrado. Pero de ninguna manera esto era así. Por eso el Señor Jesús en estas parábolas está enseñando acerca de los misterios del reino, es decir, de cómo se desarrollaría el reino de los cielos en tanto que Él regrese por segunda vez a esta tierra. Hermanos, esta enseñanza nos muestra un claro sentido de cómo entender y de cómo comportarnos como súbditos del Rey que nosotros somos. Cómo entender lo que está pasando y cómo comportarnos mientras el Rey regresa. Que Él nos bendiga.